Bueno, yo creo que los primeros derechos fueron los políticos en 1947, cuando empezamos a tener derecho a votar y a ser elegidas las mujeres. Eh, en la gestión de Alberto tuvimos la ley para la ESI, para la interrupción voluntaria del embarazo, se creó el Ministerio de Géneros y Diversidades. Esos fueron conquistas que se ganaron en la calle, que se ganaron con diputadas y diputados que votaron, y senadores y senadoras que votaron y que se pusieron al hombro esa campaña, y fue un logro muy importante. Luego vino este año y medio de Milei, donde el Ministerio de Géneros y Diversidades directamente se eliminó. Muchas de sus reparticiones y de sus programas fueron a parar al Ministerio de Justicia, que sabemos lo que piensa. Lo recibimos al ministro Cunio Libarona en su momento en la Comisión de Mujeres, y fue muy difícil seguir escuchando, porque bueno, empezó a hablar de la división de géneros, que era natural, mujer-hombre y nada más. Ahí tuvimos que hacer un esfuerzo para no levantarnos, porque la presidenta de la comisión es una compañera que le puso mucho esfuerzo y logramos traerlo. Así que yo creo que ha habido un retroceso muy grande, a diferencia de la provincia, que sigue sosteniendo estos programas, pero definitivamente desde Nación no está esa misma voluntad. Creo que ahora, y teniendo en cuenta las elecciones de ayer y pensando en una ventana de esperanza hacia octubre, si nosotros logramos conseguir más cantidad de diputados y algunas provincias que eligen senadores, tal vez podamos proyectar. Pensemos que nosotros estábamos discutiendo el tema de las tareas de cuidado en el gobierno de Alberto, y retrocedimos muchos pasos, bueno, hasta que haya proyectos presentados para que un padre pueda no reconocer a un hijo. Digamos que esos son los valores libertarios a los que por supuesto nos oponemos, y vamos a seguir peleando para poder cristalizar esos derechos que se lograron con mucho esfuerzo, pero además proyectar hacia el futuro, porque todavía falta mucho. Yo, como mujer de la política, también lo veo, y creo que hacen falta más mujeres porque les está costando mucho todo. Y me parece que nosotros tenemos una cualidad, que es poder hacer muchas cosas a la vez, pensar, organizarnos, obviamente obligadas por una situación ancestral, a organizarnos para poder construir algo, ¿no? Siempre con mucho esfuerzo, y aprendiendo de a poquito a dejar de lado otras actividades más individuales para poder volcarnos en lo social y poder incidir en las políticas públicas, en las leyes y en lo que haga falta. Hoy en la Cámara de Diputados tenemos en la Comisión de Mujeres, que es complejo, como te decía, porque no concurren ni los miembros libertarios ni los miembros del PRO, salvo alguna que otra ocasión, entonces se vuelve más difícil. Pero sí tenemos dentro de nuestro bloque de Unión por la Patria un grupo de mujeres. De hecho, acompañamos todas las manifestaciones que se dan en la calle, hemos estado muy involucradas en todo el tema de los cierres de organismos, por ejemplo el INADI, que involucra mucho a las mujeres, el tema de la violencia digital. En fin, hemos consolidado una visión más allá de las diferencias que obviamente existen, que tienen que ver con una cuestión ideológica, tal vez religiosa, pero hemos logrado consolidar un grupo fuerte dentro del bloque como para poder impulsar determinadas políticas. Que después podamos verlo reflejado en los números ya es otro tema, porque para eso necesitamos una mayoría, y si bien somos un bloque de 98, necesita 129 para el quórum, para la mayoría, para todo. Entonces es bastante complejo, pero sí estamos organizadas. Bueno, yo creo que es un tema dentro de la Comisión de Salud. Ocurre que son tantos los avasallamientos a todos los derechos que nos está costando mucho lograr que las comisiones se reúnan. Las presidencias de las comisiones, la mayoría de las más importantes, de las que definen, por ejemplo la Comisión de Presupuesto, ha quedado en manos del oficialismo. Entonces, muchas veces tenemos que recurrir a generar una sesión, convocar y lograr el quórum para emplazar a la comisión a que se reúna y trate un tema. Entonces todo se complica mucho, y también hay una manipulación desde el lado de la Secretaría Parlamentaria o de la Presidencia de la Cámara, que es que cuando ingresa un proyecto se le da giro a determinadas comisiones, y siempre tratan de girarlo a más de una, cosa de que se complique el tratamiento, porque lograr un plenario es difícil, y hasta que saca el dictamen una comisión y pasa a la otra lleva mucho tiempo, y en general tratan de que la última sea, por ejemplo, legislación general o presupuesto,
que son las más difíciles de reunir. Yo integro legislación general y creo que tuve 2 reuniones en lo que va del año y medio, o sea, no convoca. Yo creo, por lo que escucho y lo que veo con mis compañeras diputadas, que es una problemática la implementación de estas leyes, especialmente de La Pampa hacia el norte. Hacia el sur somos provincias más nuevas, más jóvenes, y hay otra idiosincrasia y es más fácil avanzar. Creo que la provincia de La Pampa es pionera. Me acuerdo durante uno de los gobiernos de mi papá, que salió la ley de procreación responsable. Las presiones fueron muchísimas para que mi papá no la promulgara, la vetara, en fin. Y fue muy difícil y fue encarado por diputadas peronistas que lograron sacar esa ley, y después nos costaba que en el mismo hospital y en los demás centros de salud proveyeran la información y los insumos. Sin embargo, se logró y se avanzó. Digo, cuando hay voluntad política, pero además cuando se internaliza en la sociedad, se logran las cosas. No es solamente sacar una ley o sacar un programa o administrar las partidas hacia un determinado programa o función. Después está la voluntad política y la voluntad social de interpretar y de hacerse carne esa ley o ese proyecto o ese programa y llevarlo adelante. Si los efectores de salud no colaboran, si los docentes en una escuela no colaboran, bueno, esos programas de educación sexual y de interrupción voluntaria y todo lo que sabemos es muy difícil de lograr. Pero yo creo que en La Pampa por lo menos somos una de las provincias pioneras en todas las leyes que tienen que ver con las mujeres, y creo que se está aplicando adecuadamente. Nos despedimos en este programa. Recuerden que durante esta semana va a quedar aquí en este canal cooperativo y después lo van a poder encontrar en el canal de YouTube de CPE TV Canal 2. Así que nos vamos a volver a reencontrar en lo que va a ser el último programa de este 2025 de Gotas a Marea.